están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa como todas las noches aquí en la red. Esta vez vamos a hablar con Cecilia Montero a propósito de este libro, De la ciencia a la conciencia, un viaje interior. Cecilia Montero es socióloga, es doctorada de la Universidad de París, es experta en políticas públicas, fue académica en Francia, también aquí en la Universidad Católica, trabajó en varios centros de pensamiento, justamente ligado a eso, a las políticas públicas. Pero en algún momento de su vida tuvo un cambio, un giro, y empezó a mirar su propia labor de una manera distinta. De eso se trata este viaje interior de Cecilia y de eso vamos a conversar. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias a ti, un gusto. Antes de comenzar las preguntas, vamos a regalar 3 libros de Cecilia que tienen que ver mucho con la conversación que vamos a sostener hoy día. Así que a través del Twitter, con sus comentarios, opiniones, críticas también, ahí se van a ir sorteados los 3 libros y es la producción que se comunicará con los felices ganadores. Cecilia, ¿por qué de la ciencia a la conciencia? ¿Por qué eliges esos conceptos para ponerlos en la tapa del libro? La razón es que tiene que ver con lo que pasa hoy, ¿ah? Y es que estamos como en un callejón sin salida. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tenemos herramientas, vea, para resolver los problemas que se están presentando, y eso viene de una cierta manera de pensar que nos ha moldeado en Occidente. Y la expresión de la ciencia a la conciencia da cuenta de un proceso que yo, intelectual, personal, que yo viví siendo científica, de darme cuenta de los límites. Yo topaba con los límites de mi propia práctica profesional y decía, aquí algo no está resultando. Y todo lo que pasa hoy, hoy día particularmente un día muy triste, ¿no?, con lo que ha pasado en Francia, nos está mostrando eso, que se nos va de las manos. No podemos dar cuenta intelectualmente como lo hacíamos en Occidente, vuelvo a decir. Y yo hice un camino bien personal y bien profundo y largo, y me encontré en otro espacio que mucho más integral, más completo, en el cual, que es también un espacio en el cual está hoy día también la ciencia, que es un nuevo campo, que es la fuerza y la potencia que tiene la conciencia. Cecilia, tú en este camino, de alguna manera sufres este giro, dedicándote a las políticas públicas, siendo académica de eso, experta como socióloga, con muchas publicaciones de sociología mirando lo económico, y tú tienes este giro. ¿Qué pasa? ¿Hay una decepción por lo que sucede? ¿Por ahí surge todo? Mira, no tanto. Yo creo que yo tuve el privilegio, te diría, de vivir épocas muy movidas. A mí se me ha movido el piso muchas veces en mi vida y he tenido que rearmarme, y asistí, fui testigo y participé de muchos procesos yo te diría, de experimentación social, de vuelcos que se han producido en las economías, en las sociedades, que me dieron como me entregaron como una cierta lucidez de lo que viene. Y lo que me pasó a mí, bueno, me refiero en particular al periodo de la Unidad Popular, que fue una experiencia fuerte. Después en Francia, donde yo trabajé, me tocó estudiar y seguir casi en tiempo real la crisis de todo el modelo industrial y de la caída de sectores enteros de la economía. En fin, después del muro de Berlín. Entonces yo te diría que yo detecté de que ya había que empezar a pensar de otra manera. Y eso fue como algo en mi interior que me dijo, esto ya no está resultando. ¿Qué significa, Cecilia, pensar de otra manera? O lo pregunto de otra forma, ¿cómo pensamos hoy día y qué es lo que tenemos que variar en la forma en que estamos tratando de darle solución a lo que pasa? Mira, en realidad lo que se requiere es como un vuelco muy grande en la manera que tenemos de abordar los temas de toda índole, personales y también sociales, en la medida en que nuestro pensamiento se formó ya hace harto tiempo en forma, lo que yo llamo ahí, dualista. No voy a entrar en las precisiones filosóficas. Dualista en el sentido de que es una manera de aproximarse a la realidad
que nos separa de la realidad. Y la ciencia es la mejor expresión de eso, en el sentido de que supone una realidad que el ser humano es capaz de conocer, una realidad ahí afuera. Entonces, yo no tengo mucho que ver contigo, no tengo que ver con el reino animal, el vegetal, pero sí tengo la inteligencia para estudiarlo. Y esa separación, ese dualismo entre la mente pensante y el entorno es en parte lo que nos ha llevado a generar un sistema muy poderoso, pero que también está como en un momento de estancamiento y de involución. Entonces, cambiar la manera de pensar es poder salir, poder abordar la complejidad, la integralidad y sobre todo recuperar la conexión, la conexión con el mundo, con todo lo que nos rodea y sobre todo entre nosotros. Entonces, por eso te mencionaba lo que pasó hoy día en Francia, que es tristísimo. Nos revela esa desconexión de los que tienen la verdad, los que tenemos, todos creemos que tenemos la verdad en algún momento, y nos separamos, y nos desconectamos de la vida, imagínate. Sí, pensando en lo que dice, de repente hay ciertas expresiones que no sé si van en la misma línea, pero te las quiero provocar esa conversación. Muchas veces, cuando uno mira, y aterrizando lo que pasa hoy día con las discusiones abiertas en Chile y el rol de un ministro de Hacienda, por ejemplo, hay una expresión que creo que refleja harto de esos mundos distintos, que es como al ministro le falta calle, que es que el ministro se dé una vuelta y que vea, palpe bien lo que pasa con los chilenos, cómo viven, a propósito de las decisiones que puede tomar. ¿Tiene que ver con eso? ¿De esa conexión estás hablando, Cecilia? Sí, absolutamente. Muy bueno que lo pongas así. En términos un poco más, digamos, académicos, se diría que podríamos decir que nuestra democracia es una democracia representativa, y lo que necesitamos, lo que se requiere para avanzar es una democracia mucho más deliberativa, y por lo tanto la expresión de calle tiene que ver con eso. Y yo te diría particularmente, en el caso de los ministros de Hacienda, que yo creo conocer cómo funciona su mente. A propósito de tu pega, políticas públicas, tu mirada económica de la sociedad. Sí, yo trabajé justamente con algunos de ellos, y ellos tienen, claro, la mejor de las intenciones, pero están en su mundo de simular cómo es la realidad, y les falta realidad. Y cuando yo te digo la conexión, sí que, mira, hay una expresión que yo te diría que podría graficar. Yo creo que lo que hay que sacar es esa barrera que se produce entre la inteligencia y la humanidad de cada uno de nosotros. Entonces, con la sola inteligencia no resulta, creo yo. Hay que ponerle humanidad, y eso es algo mucho más te acerca. No necesariamente de la calle en el sentido del activismo de la calle, sino de cualquier persona. Mira, es curioso cómo lo mencionas, porque la otra vez estábamos conversando con especialistas que hacen estudios económicos, y hablábamos sobre el salario mínimo. Entonces lo ponían de esta manera, y decían: ¿qué queremos? ¿Cuál es la discusión para un salario mínimo? ¿Es preguntarnos socialmente, como pacto social, qué queremos de un salario mínimo? ¿Qué significa para una realidad como la chilena, para que una familia viva de manera digna el salario mínimo? ¿O simplemente es una serie de datos o números que echamos a una calculadora, hacemos una ecuación y nos da un resultado que esto debería ser el salario mínimo? A propósito, no sé, de crecimiento, empleo y todas esas variables, ¿cuál es realmente el salario mínimo? ¿El de la calculadora o esta mirada social respecto a lo que significa el salario menor que tú puedes pagar? ¿Tiene que ver con eso? ¿Esa es como la humanidad que se necesita para tomar ciertas decisiones? Yo te diría que un poquito más radical lo que yo planteo, en el sentido de que la solución técnica, las herramientas técnicas ya no sirven. Porque el tenor de lo que está pasando no tiene nada que ver con la forma en que se arman los sistemas conceptuales para acercarse a la realidad. Te doy ejemplo clarísimo para cualquier persona: es el Transantiago. El Transantiago fue hecho en modelos matemáticos, etcétera, y no se consideró las necesidades de la gente, comuna por comuna, etcétera. Y hasta hoy seguimos con el Transantiago.
Otro ejemplo es el tema de la educación. Es como pegarse cabezazos todo el rato con la misma pared, ¿no? Exactamente, claro, pero más tú mencionabas el tema del salario mínimo. Yo creo que las estructuras del Estado corresponden al principio del siglo pasado, o sea, ya realmente están muy caducas. En Chile no se han modernizado las estructuras del Estado. Entonces no tienen cómo llegar, ya se escapa de las manos. Y eso llevamos muchos años viéndolo y tenemos que sacar las consecuencias de eso. Entonces, para responder a tu pregunta de forma precisa, yo creo que los problemas que tenemos están creados por la misma tecnología que se ha usado para resolverlo. Perdona, pero así lo veo. Estamos conversando con Cecilia Montero, es socióloga, académica también, experta en políticas públicas, e inició un viaje interno que lo plasma en este libro, se llama De la ciencia a la conciencia, y es lo que estamos conversando. Recuerden que se van 3 libros a las personas que estén conversando con nosotros o comentando a través del Twitter. Hacemos una pausa y volvemos a la conversación con Cecilia Montero. En Entrevista Verdadera seguimos conversando con Cecilia Montero, ella es socióloga, académica también, y nos presenta su libro De la ciencia a la conciencia, un viaje interior. Cecilia, todos estos conceptos que hemos estado conversando y que tienen que ver con esta mirada como más humana para los humanos, por hacer como una especie de resumen o juntarme con lo que estás diciendo tú o planteando, me gustaría aterrizarlo en lo que pasa en el Chile de hoy día. Llegó un gobierno, el de Michelle Bachelet, que está todavía ella en la presidencia, prometiendo una serie de reformas que querían cambiar la cara de aspectos bien sustanciales chilenos. La reforma educacional, para eso una reforma tributaria que buscaba un mayor equilibrio entre los que pagan los tributos que mantienen el Estado. La reforma, bueno, lo mencionaba que la educación que es gigante, está una reforma laboral que busca un equilibrio en una cancha, en fin, una nueva constitución y... Bueno, ha tenido hartos ripios en el camino, por poner un ejemplo, en la discusión, a lo mejor en la convicción para hacer esas reformas, en la presentación pública, y hoy día hay un número importante de chilenos que no está de acuerdo con lo que está haciendo la presidenta. De hecho, tiene una adhesión muy baja, históricamente baja. ¿Cuáles de estos, los mismos conceptos que tú has compartido con nosotros, cómo se aplican a lo que pasa hoy día con las reformas? Bueno, tenemos hartos ámbitos en los cuales se puede comprobar que a pesar de las buenas intenciones, los problemas se escapan de las manos. Y yo creo que el sector de la educación, en todos los países del mundo que se han intentado modificar la educación, ha sido muy difícil, muy largo. Y no se ha logrado, como en teoría, si uno pudiera pensar, si no, es cosa de mover tales y cuales palancas. Y en el caso de la educación en particular en Chile, lo que hizo crisis fue la calidad de la educación, lo que se estaba aprendiendo en las aulas y en las salas en las universidades, en las salas de clase, en la secundaria, etc. Y ese tema es un tema que tiene que ver con la finalidad de la educación. Entonces, el abordar eso en términos económicos, ponerle recursos, cambiar la operatoria financiera, es un ejemplo mismo de cómo se está operando como con una inercia mental de diseño, cuando en realidad lo que hay que hacer es abordar el tema de fondo, qué es la educación hoy, cuál es lo que se necesita. Y ahí entramos en lo que yo te decía recién, de que el ser humano necesita hoy recuperar su relación con el medio ambiente, con los demás, y eso no se logra con más de lo mismo. Los jóvenes hoy día tienen muchas armas, herramientas al alcance. Lo que se necesita es encauzarlo de tal manera de que se pueda reproducir una educación integral que les deje algo a ellos. Esto de la calidad de la cual se habló tanto, y ahora estamos en muchas otras cosas menos en la calidad. Por darte un ejemplo, ¿por qué? Porque ciertamente se fue para otro lado, se economizó el problema. Ahora, ¿cuán difícil es romper el paradigma? Porque lo que yo veo de lo que hemos estado conversando es que estamos permanentemente en ese otro discurso, en ese discurso que no está conectado, en el discurso de los expertos que miran desde afuera, como a un laboratorio, lo que van a hacer, en un discurso que también tiene que ver mucho con las lucas que hay y esto de meter en la calculadora y sacar la cifra. ¿Cómo se cambia de pensamiento? ¿Cómo se cambia la forma de hacer las cosas, el paradigma en el que vivimos? Sufriendo.
De lo que yo puedo hablar es más bien de un proceso personal, más que de un camino nacional, de cómo podríamos, como una alternativa, porque en realidad las narrativas, los planteamientos ya no sirven. No hay ningún planteamiento, si no, ya lo sabríamos, ninguna receta mágica. Lo que sí te puedo decir es que es un proceso que requiere bastante coraje, porque lo normal es la presión para que tú funciones como hemos funcionado hasta ahora es tan fuerte que uno no puede salirse fácilmente porque te sientes mal, te sientes diferente, demasiado diferente. Entonces, desde fuera. Claro, te sales del... Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. Yo hace muchos años intuí de que había un problema con poner el crecimiento, aumentar la tasa de crecimiento por sobre todo. Y lo planteé. Y no fue bien comprendido. Yo tampoco sabía muy bien a dónde estaba apuntando. Pero hoy estoy convencida de que uno de los problemas es el tema del crecimiento económico. Ponerlo como el gran objetivo, porque eso hace que toda la gente esté movilizada hacia allá. Tenemos que crecer, todo está en función de este crecimiento. Eso está totalmente cuestionado en muchas partes del mundo hoy. Entonces, si tú te sales, por ejemplo, y cuestionas eso, te miran raro, desde la punta del gobierno para abajo. Hoy en día es un tema tabú, no se puede tocar. Te doy ese ejemplo, por ejemplo. Por eso hay que tener coraje, porque hay que, sostener un discurso que va a ser opositor a lo que se lleva, va a estar en oposición a lo que hoy día, a la corriente mayoritaria de la gente que está mirando las cosas, los que están diseñando las políticas públicas, porque se trata de eso, finalmente. ¿Hay coraje hoy día para hacerlo en un país como Chile? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a Chile no ha llegado todavía como un pensamiento más alternativo. Todavía no tiene la fuerza. Hay un pensamiento único. Casi toda la clase política tiene el mismo pensamiento, de ciertas cosas que no hay. Y hay mucho miedo. Yo creo que en Chile hay mucho miedo a decir las cosas por su nombre y a cuestionar lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Hay mucho miedo. Y yo creo, claro, la única manera de traspasar ese miedo es con el coraje de expresar, de qué es lo que viene, por ejemplo, del movimiento estudiantil. Más que consignas y reivindicaciones precisas, ellos lo que han estado planteando es: no queremos vivir como nos quieren hacer vivir, no queremos otra cosa. Y esto se ha expresado de manera distinta, y no queremos ser educados, queremos acceder, pero se ha reducido eso a un tema económico, a un tema de acceso. No es eso, es en la manera de vivir que a los jóvenes no les estamos dando un sentido de la vida, no les estamos dando espacio. Entonces, claro, ellos se expresan. Entonces, en Chile hay un rezago en eso de haber miradas alternativas. ¿Y qué provoca el que estemos permanentemente dando ciertas soluciones o recetas que finalmente no funcionan e insistamos en lo mismo? ¿Qué provoca? ¿Provoca rabia? ¿Provoca desilusión, desconexión? ¿Qué es lo que genera? Indignación, porque uno sufre, todos los chilenos sufrimos los errores que se cometen. Y yo por eso digo que es tan interesante la época. Estamos viviendo un periodo apasionante porque estamos tomando conciencia. Y a nadie ahora lo puedes convencer con algunas frasecitas bien dichas, porque la gente está consciente de que las cosas no están resultando y que el costo lo está pagando cada uno de nosotros, de los errores. Entonces, esa conciencia es muy movilizadora. Yo creo que por ahí el escuchar eso, yo creo que ya es una gran esperanza, ¿no? ¿Y cuál puede ser el resultado o cuánta fuerza tiene la movilización social finalmente? Porque cuando hay una clase política que se acostumbra a tomar decisiones de cierta manera, que cuestiona efectivamente cuando uno dice, oye, todo tiene que ser crecimiento, y es como que de ignorante no pensarlo de esa manera, no admite otro tipo de cálculo a lo mejor, o de miradas alternativas a lo que se hace,
¿cuánta presión puede venir de la ciudadanía que exige cosas distintas? Que exige, por ejemplo, esas conversaciones más de fondo, exige esa mirada más larga de lo que se quiere hacer. No cómo arreglamos esto que ya está dado, sino preguntémonos en profundidad. En educación, suscribo totalmente, es ¿para qué queremos educar? ¿A quién queremos educar? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta educación? Esa pregunta no está. Entonces, ¿cuánta presión puede existir y de dónde puede venir esa presión para que efectivamente haya una evolución, un cambio? Mira, yo creo que los modos de acción están cambiando mucho. No es presión, no es por ahí, yo creo. Yo creo que es tomar conciencia, es estar... los decidores del país, la élite del país, está yo creo que muy consciente de que está muy distante y que no está resultando lo que está proponiendo, no está resultando lo que está haciendo y que ya tendremos pronto las elecciones, se verán los resultados. Entonces, yo creo que ahora hay una tal transparencia en que se sabe perfectamente lo que está pensando la gente a través de los medios, de las redes, etcétera, que no se necesita tampoco tanta acción, sino que una metida para adentro. Yo creo que es una de las cosas que le falta a nuestra élite, meterse para adentro y decir, ¿por qué no nos está resultando? Esa pregunta yo no sé por qué no se la hacen. Yo creo que se la deben hacer y eso es muy removedor. Yo he escuchado a hartas personas que ya se ve que hay una carita de duda, por lo menos, ¿no? Ya no está ese lenguaje tan empaquetado porque no pasa el lenguaje, ese lenguaje empaquetado de antes, ¿no? Ahora, Cecilia, hay varios conceptos que tú has comentado en la entrevista y que me parece que son bien relevantes. Cuando dice, y lo pones como ejemplo, el crecimiento. Pero hay otros conceptos que los vemos a diario en Chile, o sea, la explotación de los recursos naturales y la fórmula económica chilena de exportar recursos naturales. La manera de estar mirando cómo... se puede aumentar las ventas, aumentar la producción hacia el infinito, cada vez con metas más altas, cada vez con ganancias más altas, en una espiral que no termina. ¿Cómo analizas esa situación que la vemos todos los días y que pareciera que fuera que nuestro país, con esta economía pequeña, es como la única alternativa que tiene para el crecimiento? Sí, hay una cierta incapacidad de pensar los problemas de fondo y seguir haciendo más de lo mismo, que es bastante delirante. Yo venía llegando por la ruta de Vespucio Norte el otro día hacia Santiago y veía una gigantografía de publicidad que no solo contamina, sino que es una aberración. O sea, había un letrero de cerveza holandesa. En Holanda jamás encuentras un letrero de esas dimensiones para la cerveza, no se hace eso ya. Entonces, eso grafica lo que tú acabas de decir. Y eso tiene que ver con el tema del libro. La ciencia hace su hallazgo, la tecnología diseña aplicaciones, la economía toma todo eso y nos crea cada vez más necesidades y nosotros, los seres humanos, que nos creemos el cuento a través de la publicidad, los medios, etcétera, tenemos que conformarnos y, por cierto, tenemos que seguir trabajando para satisfacer necesidades que nos han sido creadas, así, de esa forma, en forma bastante delirante. Si tú lo ves desde el punto de vista, cuando tomas una distancia, tú dices, pero esto ya no se está haciendo en otras partes del mundo. ¿Por qué Chile se compró esto y sigue en este delirio, sin pensar en que está basándose en recursos no renovables, que no le vamos a dejar nada a nuestros nietos si seguimos así y que eso se nos está volviendo en contra, ¿sí?, a nivel global? Entonces es porque estamos estamos faltos de reflexión sobre para dónde vamos con el modelo de desarrollo, justamente. Cecilia Montero, ¿cuánto tiempo te llevó hacer esta reflexión que termina en este libro y que tiene este nombre del cual hemos ido conversando durante todo el programa, que es De la ciencia a la conciencia? Bueno, yo llevo ya como 15 años desde que inicié este camino yo diría un viaje hacia buscar algo que tuviera sentido, Y
creé un centro, me dediqué a otras cosas que están relatadas en varios capítulos ahí, y fui pasando por umbrales de mi propia vida. Escribirlo no, me tomó 2 o 3 años, pero el proceso mismo fue un proceso, yo te diría, como de una aventura. La verdad es una aventura. Una aventura que se va sacando algunos ropajes. Yo era una intelectual totalmente desconectada, por eso me permito decir ahora cómo lo veo de lejos, ¿no? Y me tuve que meter en cosas bien, me encontré buscando en mi exploración, porque siempre he tenido una gran curiosidad, ¿no? Distintas disciplinas y de tipo psicológico, espiritual, etcétera, que relato en distintos capítulos ahí, que una vez que atravesé por eso, después miré y dije, menos mal que lo hice, menos mal que lo hice, me encontré en otro espacio. Por ejemplo, relato lo que hice, lo que provoca un ayuno, que puede parecer anacrónico, a alguien se somete a un ayuno, que antes se hacían los retiros, cuando uno, en fin. El ayuno es una experiencia muy fuerte que, bueno, te interpela tu ego, tus coherencias, etcétera, y si tú lo puedes aprovechar en un camino de transformación, entonces fue una transformación paulatina a través de saltos más o menos aventureros. Cecilia, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado hoy día. Cecilia Montero es la autora de La ciencia y la conciencia, un viaje interior. Estamos hablando del libro, de su mirada a propósito de este libro, de lo que pasa hoy día en Chile, de la fórmula de las políticas públicas y de esta forma de mirar el mundo y cómo va cambiando el paradigma para que efectivamente cambien las cosas, darle más humanidad o desde la humanidad para la humanidad. Cecilia, muchas gracias por esta conversación. A ti. Y recuerden, 3 libros de Cecilia se van a través del Twitter. Es la producción que se va a comunicar con los ganadores. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos ahora a Mentiras Verdaderas. Está listo Ignacio Franzani. Buenas noches.